Usted es el policía que ha reservado la mesa aquí en el restaurante para todo el mes. Hija de puta. Antonio, reservaste aquí mesa para todo o mes? Non vou vir comer aquí todo o mes. Virei máximo 30 días. Máximo, pero todo o mes non. Claro. Que sepas que non che volvo a poñer unha tapa coa caña, Que o sepas. Aquí con ese carácter así non me extraña que non teñas clientes con ese carácter. Bueno, yo les voy a dejar aquí que se aclaren ustedes y que decidan. Lo que pasa que no me puedo ir de aquí sin recomendarles la especialidad de Casa Florinda. Es el croquetón de callos. Ay, mi madriña, por aí sí que no, Por aí sí que no, porque esa é a especialidad de Casa Docinda. E non vou deixar que esta señorita me esté copiando. Antonio, prepara aí o papeleo porque quero denunciar a esta señorita por plagio. Pero que denuncia ahora vou poñerme con papeleo ahora que estou con digestión? Ah, vale, non queres facer papeleo. Pois vas a ser ti o encargado de decidir que callos están máis ricos, si os de Casa Docinda ou os de Casa Florinda. Por favor, que entren os callos. Docinda, por favor, que isto parece Masterchef. Que probes os callos. Vale, vamos a ver. Vou mirar primeiro o que é a presentación. Bien. Estes parece que caeron dun terceiro piso. Anai, que te fixo la vida. Ah, son teus. Preciosos. Preciosos de presentación. Moi bien presentado. Vamos a probar. Son Pepe. Espectacular, Docinda. Teñen ese puntillo que lle metes tú a picante, a allo, No. a tomiño, No. a tui, bayona. Algo teñen. Teñen un... a romero, a albahaca. Ratibrón. Eso es trajar o ratibrón, botarlle aos callos. Prueba, los míos son buenos. Bueno, os callos de Florinda en presentación moi desordenados, moi desordenado. O callo moi desordenado. O callo ten que ir ordenadito. Vamos allá. Está bueno, No. Caca. No, mal. Docinda, está moita presión. Eu non aguanto tanta presión. Isto teno que resolver un xuiz. Que entre o xuiz!